Hola, buenos días, ¿cómo están? Vamos a ver quién nos está acompañando. ¿Me escuchan bien? Buenos días, Daniel, Daniela, Jessica, José Luis. Si me pueden decir si ya se ve bien todo, si se escucha bien todo, para que podamos comenzar. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra presentación del día de hoy. Espero sea de su agrado. Quiero preguntarles primero, ustedes, ¿cuántas veces han escuchado decir, tú puedes cambiar tu realidad? Solo deja de pensar en lo malo y verás cómo cambia todo. O como si fuera esto algo muy sencillo, o como si fuera algo de cuestión de magia, ¿no? Nada más así, algo fácil. Deja de pensar en lo malo, piensa en lo positivo y las cosas se te darán. Pero no se trata solamente de sentarnos y de pensar cosas agradables, esperando que todo sea color de rosa. Es más bien, permítanme tantito, es más bien un esfuerzo arduo, es un recablear nuestro cerebro y es entrar en contacto con nuestras emociones, con nuestras acciones y sobre todo con nuestra conciencia, ¿sí? La clave está en reconocer cada uno de estos pensamientos, ya sean positivos o negativos, y no en hacerlos a un lado, sino mirarlos de forma objetiva y saber, estar conscientes de que sí se pueden trabajar las cosas que queremos cambiar únicamente con nuestra mente. Todo lo podemos lograr con el poder de nuestra mente, incluso podemos cambiar nuestra realidad. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú sabías que todos tenemos alrededor de unos 60,000 pensamientos al día? Y que además esa energía que genera nuestro cerebro con estos pensamientos es similar a la que se utiliza al encender todos los celulares del mundo. De esos pensamientos que generamos, entre el 1 y el 90% son exactamente los mismos pensamientos que tuvimos el día anterior. Los pensamientos repetitivos duran exactamente el mismo tiempo y darán el mismo resultado todas las veces. Solamente si nosotros logramos cambiar esos pensamientos, si comenzamos a imaginar escenarios diferentes, a sentir situaciones distintas, es entonces cuando los resultados también serán diferentes. Nuestro cerebro está formado por más de 1 billón de neuronas y el trabajo que realizan cada segundo es tan sorprendente como la maquinaria más sofisticada que puedas imaginarte. Desafortunadamente, la mayoría de las personas desconocemos la capacidad natural que tiene nuestro cerebro y entonces, como resultado de eso, vivimos repitiendo más del 90% de los pensamientos y estamos atrapados ahí, quedamos limitados en la misma realidad que hemos vivido siempre. Desde niños tenemos los mismos pensamientos, las mismas actitudes. Estamos atrapados en ese límite y aunque no nos guste esa realidad, la seguimos repitiendo. No nos hacemos conscientes de que podemos cambiarla. Es decir, seguimos pensando igual, haciendo todo igual
y además estamos esperando que las cosas nos sean diferentes. Bueno, pues este es precisamente el punto de partida que el doctor Joe Dispenza, en este libro que nos ocupa el día de hoy, Deja de ser tú, la mente crea la realidad, es lo que nos quiere precisamente exponer el día de hoy. Bueno, pues les doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarme en esta sesión. Espero que este libro que estamos por comenzar sea de su interés. Yo voy a estar aquí para, si tienen alguna duda, poderla resolver, o al final, cuando terminemos con la exposición, pues también con mucho gusto puedo responder sus preguntas. Entonces, Deja de ser tú, la mente crea la realidad, del doctor Joe Dispenza. Este es un libro, es un estudio, digamos, sorprendente. Es sobre el poder del pensamiento humano en la construcción de nuestro propio bienestar. Joe Dispenza está convencido de que todos los seres humanos tenemos la capacidad de ser extraordinarios y que si no lo conseguimos es precisamente porque hoy por hoy, en la era de la información, hemos elegido, hemos preferido ser ignorantes. El doctor Joe Dispenza es un quiropráctico muy reconocido, es neurocientífico, es bioquímico. Él nació en 1967 en Estados Unidos. Él es autor de varios libros que han roto récord de ventas. Es también un conferencista de talla mundial y es además profesor en la Universidad de Atlanta. Él es experto en estudios del cerebro, de la mente y sobre todo del potencial humano. Con un estilo muy fácil de entender, aunque son temas muy complejos, tiene un estilo muy optimista y es muy carismático. Él ha educado a miles de personas a reconfigurar su cerebro y a reacondicionar sus cuerpos de una manera excepcional, de verdad, de una manera sorprendente. Él se dedica a ayudar con sus enseñanzas a eliminar todos estos hábitos destructivos que tenemos arraigados en nuestro interior y que nos impiden alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos. Él se encarga de desarrollar todo ese potencial extraordinario que como seres humanos tenemos en nuestro interior, pero que nos da miedo enfrentarlo, que nos da miedo desarrollarlo. Todas sus teorías están basadas en principios científicos, en principios universales. Y entonces nos ofrece herramientas prácticas y técnicas que nos permiten a nosotros como personas cambiar, pero cambiar realmente. Es decir, un cambio desde el interior hacia el exterior. Nos ayuda a cambiar de adentro hacia afuera, para entonces poder obtener resultados diferentes en nuestra vida. Algunos de los títulos de sus libros que han sido récord de ventas, la mayoría de ellos, son, por ejemplo, estos que ven en la pantalla. Desarrolle su cerebro, la ciencia para cambiar la mente, Sobrenatural, El placebo eres tú, Tu cerebro inmortal y, bueno, pues el que nos ocupa hoy, ¿no? El de dejar de ser tú, la mente crea la realidad. Pero además hay en Netflix, les puedo recomendar que chequen una película, más bien es un documental, que se llama ¿Y tú qué sabes? Y es en donde él empieza, eran los principios del desarrollo de todas sus teorías y de todos los conceptos que ahora maneja. Es recomendable, incluso pueden buscar varias entrevistas en donde van a ver cómo él desarrolla todas sus herramientas y cómo en verdad es algo muy sencillo de entender, aunque difícil de ponerlo en práctica. Y no tanto es difícil de poner en práctica sus teorías, sino que más bien necesitamos dedicarnos a ellas, practicarlas y practicarlas para poder lograr todo este cambio en nuestras vidas. Aunque bueno, pues también es oportuno mencionarles que algunas de sus teorías han sido cuestionadas por algunos círculos médicos, por supuesto. Pero, sin embargo, la seriedad que él da a su trabajo ha conseguido que el doctor Joe Dispenza se gane un espacio
como una voz muy reconocida en el campo de la medicina y del bienestar. Pero ¿cuál es la historia de Joe Dispenza? ¿Qué es lo que lo motivó? ¿Qué hay detrás de él? Joe Dispenza ha dedicado todo su trabajo durante ya varios años a comprobar la teoría de que podemos llegar a controlar nuestra mente y por ende podemos llegar a controlar nuestra realidad. No olvidemos que somos los creadores de nuestra realidad. Aquello en lo que creemos y en lo que nos enfocamos, eso es precisamente lo que creamos. Él dice que si sostienes todo el tiempo los mismos pensamientos y si llevas a cabo las mismas acciones y vives con los mismos sentimientos y las mismas emociones, tu mente y tu cuerpo seguirán igual, tendrán el mismo estado que han tenido también siempre. Pero que cada vez que aprendemos algo, cada vez que ingresa a nuestra mente algo nuevo, establecemos también nuevas conexiones que literalmente van a modificar físicamente y químicamente nuestro cerebro. Y por consecuencia, esos cambios físicos y químicos también darán un cambio en nuestra vida. Él, en 1986, mientras participaba en un triatlón, él iba en su bicicleta, sufrió un accidente, un accidente casi fatal. Fue atropellado por una camioneta 4x4, estas camionetas enormes, y le destrozó las 4 vértebras de la espalda. El diagnóstico médico era que quedaría paralítico. Y fue entonces cuando él decidió que iba a hacer su propio plan, iba a realizar su propia recuperación. Él iba a volver a caminar y él iba a volver a recuperar la salud. Es decir, él hizo todo lo que tenía a su alcance para recuperarse y lo logró. Y entonces él nos hace la siguiente pregunta, nos cuestiona, ¿por qué tenemos que esperar siempre a que algo malo nos suceda? ¿Por qué tenemos que esperar a tener una pérdida o a sufrir un fracaso para entonces desear un cambio? Es una pregunta muy buena, ¿no? ¿Por qué no mejor empezar ahora mismo? ¿Por qué no mejor desear ese cambio hoy? No hay mejor día para comenzar a cambiar que el día de hoy. Y entonces, lo primero que él nos sugiere es empezar por desaprender. Aprender a desaprender es la clave del cambio. ¿Por qué? Porque si sigues teniendo los mismos pensamientos, haciendo lo mismo de siempre y sintiendo las mismas emociones, entonces tu cerebro se configura de esa manera, con una estructura limitada y que solamente refleja también tu propia realidad limitada. A esta situación se le puede llamar rutina y todos llegamos a caer en ella. Pero ojo, no solamente son tus acciones las que se vuelven repetitivas, sino que también nuestras actitudes y nuestros sentimientos, porque todas van ligadas nuestras acciones, nuestras actitudes y nuestros sentimientos. Y entonces, si continuamos en ese espiral de hacer lo mismo, de sentir lo mismo, de pensar lo mismo, nos volvemos esclavos de nuestro entorno. Nos volvemos esclavos de todo lo que nos rodea y nos permitimos que eso de afuera sea lo que nos afecte a nosotros interiormente. Nos convertimos entonces en el efecto de nuestras circunstancias exteriores. Y es entonces cuando empezamos a culpar, pues a todo el mundo, empezamos a culpar a alguna fuerza sobrenatural o empezamos a culpar a nuestra mala suerte o empezamos a culpar a alguna fuerza misteriosa que por ahí nos está destruyendo o incluso nos atrevemos a culpar a una persona en específico de nuestras desgracias. Y por eso es que nos imaginamos que nos va mal. Y no nos hacemos ni conscientes ni responsables de que en realidad somos nosotros mismos quienes podemos decidir salir de esa rutina y desaprender todos esos patrones
que no nos permiten avanzar. El modelo cuántico de la realidad, que es lo que nos propone el doctor Joe Dispenza, nos dice que para cambiar nuestra vida debemos primero de cambiar nuestra forma de pensar, de actuar y de sentir. Es decir, debemos de cambiar nuestro estado del ser. Así que, para crear entonces una nueva realidad personal, para poder entonces nosotros crear una nueva vida, debemos de crear una nueva personalidad. Debemos de modificar nuestro ser. Es decir, convertirnos literalmente en otra persona. Así entonces, para crear una nueva realidad personal, una nueva vida, debemos de crear primero una nueva personalidad. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para poder cambiar nuestra realidad? Pues tenemos que dejar de pensar y de actuar más allá de las circunstancias presentes. Tenemos que cambiar nuestra realidad no dejándonos afectar por nuestro entorno, que nuestro pensar y nuestro actuar no esté delimitado, por nuestras circunstancias, por lo que nosotros tenemos o por lo que nosotros nos rodeamos. Tenemos que ir más allá de nuestras circunstancias presentes y mucho más allá de nuestro entorno. Porque la grandeza es aferrarte a un sueño, pero nunca dejarnos que este sueño tenga como límite o tenga como un margen nuestras condiciones actuales. Mientras más conectado estás al campo cuántico, menos separación sentirás de tus sueños. Y entonces, el doctor Joe Dispenza nos pone a pensar, nos pone a que hagamos esta reflexión. Todas estas personas que están en la pantalla, Gandhi, Marie Curie, Albert Einstein, Juana de Arco, Martin Luther King, ¿qué tienen en común todas estas personas que han sido extraordinarias en la historia de la humanidad? Pues todos ellos tienen en común que crearon una realidad futura que existía solo en su mente. Existía como una posibilidad en el campo cuántico. Su visión estaba viva en un mundo interior de posibilidades que iba mucho más allá de su entorno o incluso de sus condiciones de vida. Todos ellos atesoraban un sueño. Todos ellos tenían una visión o un objetivo mucho mayor que su propia existencia. Ellos empezaron a vivir la realidad como si ya su sueño estuviera siendo realidad, como si ya su sueño estuviera sucediendo, y esa es la clave. Esa es la clave. Es decir, ellos ya actuaron como si esa visión interior ya fuera una realidad. Y entonces, ellos no nada más lograron cambiar su propia vida, todos ellos lograron cambiar una realidad del mundo entero. El secreto que nos tiene Joe Dispenza en su libro es que nosotros tenemos que imaginarnos ese sueño, tenemos que imaginar lo que queremos, pero no nada más dejarlo en el plano de nuestro pensamiento, sino cambiarlo también al plano de nuestros sentimientos. Sentir que ya tenemos, que ya logramos aquello que nos proponemos. El modelo cuántico afirma que la mente es materia y la materia es a su vez mente. Es decir, cuando nuestra mente cambia, el cerebro cambia. Y como les decía, no nada más cambia de un modo intangible, cambia de manera física, porque se cambia, incluso podemos llegar a cambiar hasta la genética, el ADN de nuestro ser. Cambia nuestro cerebro, nuestra mente lo hace también. Si nosotros modificamos físicamente nuestro cerebro con nuestros pensamientos, la consecuencia es entonces que también nuestros pensamientos van a cambiar, aunque parezca como repetitivo. A veces somos adictos a los pensamientos negativos, o lo que es lo mismo, nos hacemos adictos a todas estas hormonas del estrés que producimos cuando estamos angustiados. Nosotros mismos provocamos esas hormonas y entonces nosotros mismos nos angustiamos y nos provocamos el estrés.
cuando nuestra conducta coincide con nuestras intenciones, cuando nuestras acciones están de acuerdo con nuestros pensamientos, cuando la mente y el cuerpo actúan juntos, cuando nuestras palabras son coherentes con nuestras acciones, detrás de nosotros hay un poder inmenso. Esto nos lleva a vivir en un estado de supervivencia, todo este estrés que producimos. ¿Por qué? Porque entonces nos ponemos preocupados por el pasado o preocupados por el futuro, y es entonces que activamos en nuestro organismo sustancias químicas a las que nos enganchamos. Necesitamos trascender a esos pensamientos y a todos esos sentimientos memorizados por el cuerpo y a reprogramarnos, a fluir. Fluir es dejar llegar lo que viene y dejar ir lo que se va. Porque todo el tiempo estamos pensando, todo el tiempo estamos preocupándonos con pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque no estamos todo el tiempo pensando en algo que ni siquiera sabemos si va a llegar. Y entonces tenemos estos sentimientos de angustia, de estrés precisamente, o peor aún, tenemos pensamientos de cosas que ya pasaron, que ya ni siquiera podemos modificar. Obsérvate bien y date cuenta cómo es que la mayor parte del tiempo estás pensando en el pasado o en el futuro. La mayoría de las personas tienen esta actitud a veces tan negativa porque viven atrapados en este estrés por lo que vendrá, que ni siquiera sabemos si vendrá, o como les decía, peor aún, remembrando o reexperimentando con los recuerdos que ya ocurrieron. La mayoría de sus pensamientos y de sus sentimientos están motivados entonces por todas esas fuertes hormonas de la supervivencia y del estrés. El cuerpo está tan acostumbrado a memorizar todos estos registros químicos de las experiencias pasadas que acaba apegándose, que acaba haciéndose adicto a esas emociones. Y entonces lo que queremos y lo que buscamos inconscientemente es sentirlas. Nos sentimos más seguros siendo infelices, nos sentimos más seguros sintiendo estrés porque es lo que nuestro cuerpo está acostumbrado a sentir. El cuerpo siente una fuerte adicción a las emociones de siempre, a las conocidas, pero además ocurre que lo estamos acostumbrando a hacer según un futuro previsible o hacer con lo que nos perdemos. Entonces, o sea, con todo esto de estar preocupados por el futuro o por el pasado, de lo que nos estamos perdiendo es de vivir el ahora, de vivir el maravilloso hoy, lo que tenemos presente en nuestra vida. Y entonces, ¿cómo hacemos para romper esta respuesta automática? ¿Cómo hacemos para romper todos estos patrones que venimos repitiendo? Los humanos estamos dominados, dice el doctor Joe Dispenza, por estos tres elementos. Él los llama los tres grandes. Ajá. La respuesta al estrés y a las hormonas que secretamos nos obliga a centrarnos en el cuerpo, en el entorno y en el tiempo. Estos son los tres grandes: el tiempo, el entorno y nuestro cuerpo. A partir de estos tres elementos es que entonces nosotros formamos nuestro yo. Es a partir de estos tres elementos que moldeamos nuestra personalidad. Y cuando nosotros nos centramos únicamente en lo físico, nos volvemos menos espirituales y menos conscientes, menos presentes y menos lúcidos. Dicho de otro modo, nos volvemos más materialistas y solo entonces pensamos en cosas del mundo exterior. Y esto es cuando solamente nos basamos en nuestro cuerpo, es decir, en nuestras necesidades básicas. Estos tres elementos nos ayudan a vernos solo como un alguien. Y el doctor Joe Dispenza nos define el alguien como una apariencia. Es diferente a nuestro ser. Ser alguien es lo que nosotros aparentamos, lo que mostramos a los demás.
Y ese alguien se forma cuando únicamente nos centramos en estos tres elementos, en estos tres grandes. Cuando este alguien está desequilibrado, no vivimos, solo sobrevivimos. Y nos olvidamos de quiénes somos realmente, nos olvidamos de nuestro ser. Abandonamos, para poder abandonar los automatismos y fluir, para lograr un cambio y poder crearnos una nueva realidad, entonces tenemos que hacer que tanto nuestra mente, nuestra inteligencia, como nuestro cuerpo y nuestras emociones estén en armonía, que haya un equilibrio. Para fluir y dejar atrás todos estos frenos que no nos dejan avanzar, tenemos que abandonar todos estos hábitos automáticos que nos hacen solamente reaccionar ante la vida y no pensar y no actuar de manera consciente. Y reaccionamos siempre de la misma manera, de acuerdo a los patrones que ya tenemos grabados. Para eso nosotros necesitamos aprender a vivir entonces más allá del entorno, más allá del tiempo y más allá del cuerpo. ¿Qué significa esto de vivir más allá o de ver más allá del entorno? Quiere decir que no debemos permitir que el mundo exterior sea quien defina nuestros pensamientos. No tenemos que permitir que el mundo exterior sea el que dicte nuestros sentimientos. Tenemos que crear nuevas conexiones sinápticas en nuestro cerebro, en nuestra mente, por medio del aprendizaje, de la atención y de la repetición, porque la repetición nos lleva a la perfección. Tenemos que dejar atrás todos estos recuerdos de experiencias pasadas para ser más conscientes de nuestras reacciones. Eso es lo que es ir más allá del entorno, no dejarnos influenciar por nuestra circunstancia exterior. ¿Qué es ir más allá del cuerpo? Quiere decir que tenemos que hacernos conscientes de nuestros pensamientos, conscientes de nuestras emociones. Tenemos que aprender a reprogramar nuestros genes, a modificar nuestro ADN con nuestros pensamientos. Todos estos pueden ser activados y modificados con nuevos pensamientos, con nuevos sentimientos, con mejores hábitos alimenticios. Y de esta manera vamos a ordenar y vamos a reescribir nuestro nuevo futuro. ¿Qué es ir más allá del tiempo? Es aprender a enfocarnos en el momento actual. Es decir, lo que hemos venido diciendo, dejar de futurear y dejar de rememorar el pasado. Vivir el hoy, el ahora. También tenemos que dejar el pasado atrás, no rememorar todos esos sentimientos que tenemos grabados inconscientemente. Dejar la angustia que produce pensar en un futuro que queremos controlar, porque eso únicamente nos provoca estrés y entonces modificamos nuestro cerebro, pero para mal. Saber que es en el campo cuántico donde existen todas las posibilidades. Todas las posibilidades están en el campo cuántico. Únicamente nosotros tenemos que estar con esta mente abierta para encontrarlas. Cuando aprendes a usar tu atención y a vivir en el presente, cruzas la puerta que te lleva a donde existen todas esas posibilidades, que es lo que yo les digo. Todas estas posibilidades existen en el campo cuántico, existen en nuestra realidad, pero nosotros tenemos que estar atentos para verlas y para aprovecharlas. Para dejar de ser tú, nos dice el autor, debemos transformar nuestro interior. Tenemos que aprender a sentir gratitud, vivir agradecidos con todo lo que vivimos a cada momento, en cada día. Tenemos que aprender a descubrir la felicidad. Tenemos que sentir todas estas emociones estimulantes. Obviamente, no es nada más pensar positivamente. Obviamente no nos ayuda nada más pensar, ni siquiera nos ayuda nada más pensar de manera apasionada en algo, no. Pensar de manera apasionada y que desearlo mucho no es lo que nos va a ayudar a que las cosas sucedan así nada más de la noche a la mañana. El pensamiento es apenas el primero de los pasos.
Después se tiene que pasar al plano de las emociones. Sentir lo que sentiríamos cuando eso que deseamos, como si ya eso que deseamos existiera. Y después, lo más importante, tenemos que pasar a la acción, a construir todos estos hábitos del comportamiento. Es decir, nuestro pensamiento tiene que ir ligado a nuestras emociones y a nuestras acciones. Para que algo suceda, es necesario alinear estos tres procesos. Cada uno de ellos pasa por una parte diferente de nuestro cerebro y tienen que comunicarse entre sí, tienen que integrarse. Y la mejor manera de hacerlo es a través de la práctica, es a través de no darnos por vencidos, porque las cosas no van a suceder a la primera, no es arte de magia. Tenemos que practicar y practicar y practicar, lograr tener nuestra mente en ese plano para lograr ver las posibilidades que existen en el campo cuántico, como lo llama el doctor Joe Dispenza. La repetición de una tarea es la mejor manera de conectar todos los elementos y hacer que las cosas sucedan. La repetición de una tarea, como les digo, es la mejor manera de conectar todos estos elementos. Tu programación te lleva a tus pensamientos. Tus pensamientos te llevan a tus sentimientos. Y tus sentimientos te llevan a tus acciones. Y entonces tus acciones te llevan a tus resultados. Es un proceso, es un círculo. Y para poder lograr todo esto, tenemos que vivir momentos creativos, nos propone el autor. Y una pieza esencial para dejar el hábito de ser tú es pensar de un estado, no, perdón, una pieza esencial que tenemos que hacer es dejar ese hábito, para lograr dejar el hábito de ser tú y poder cambiar de plano, poder cambiar a ser una mejor persona, es pasar de un estado en el que solamente nos estamos preocupando por nosotros a pasar a un estado creativo. Es decir, en el momento en el que cada uno de nosotros dejamos de preocuparnos únicamente por nuestros pensamientos, por nuestros problemas, y entonces nos empezamos a preocupar por los demás, a crear algo para los demás, cuando empezamos nosotros a olvidarnos del yo y empezamos a pensar en un nosotros, es cuando entramos en un espacio creativo. Es cuando podemos vivir ese momento creativo que es el que nos va a permitir modificar nuestra realidad. Cuando estás en un estado creativo, te olvidas del hábito de ser tú. Te despojas de tu ego egoísta y te vuelves altruista. Si queremos cambiar algún aspecto de nuestra realidad, tenemos que pensar, sentir y actuar de nuevas formas. Tenemos que ser distintos en cuanto a cómo respondemos a las experiencias. Seguramente a ti también te ha pasado, ponte a pensar, que cuando vas manejando, por ejemplo, vas manejando y de repente llegas a ese lugar a donde ibas y no te acuerdas ni cómo es que llegaste. Que sientes como que llegaste y dices, híjole, ni cuenta me di. Cuando te desconectas de todo este entorno, cuando no sabes como conscientemente no sabes cómo es que llegaste a ese lugar. Eso es cuando tu mente se desconecta de tu cuerpo. O quizás te ha pasado que cuando estás con una persona muy agradable, estás platicando, estás contenta con una persona, se te va el tiempo de repente y dices, chin, ya se me fue todo el día y ni cuenta me di, pero era porque estabas muy contento, es porque perdiste la noción del tiempo. O cuando estás leyendo un libro y estás absorto en ese libro o estás absorto en una película, viendo un documental quizás, y pierdes toda esta noción de tu alrededor, como si el entorno se borrara. Todo esto, o quizás también sabes otro ejemplo, cuando te detienes a ver un atardecer, o cuando te detienes a ver al amanecer, o te detienes viendo el mar, o una vista hermosa, cuando pierdes el sentido del tiempo y del espacio, es cuando estás en ese momento exacto
de lo que el autor llama el momento creativo. Cuando tú estás desconectado de tu cuerpo, de tu mente, del tiempo, es cuando llegas al momento ideal para conectarte con el mundo cuántico y lograr cambiar tu realidad. Es cuando todas esas posibilidades que están aquí a tu alrededor y que están presentes para todos nosotros, es ese preciso momento creativo, cuando las puedes ver, cuando puedes despertar y cuando puedes atrapar esa que te toca a ti para poder lograr tu sueño, para poder cambiar tu realidad. ¿Te ha pasado ese momento creativo? Es precisamente, como te digo, cuando tu mente está liberada y es el momento ideal para crear, para llegar conscientemente o para provocar esos momentos. Entonces, Joe Dispenza nos dice que ese momento, como los que yo te puse en el ejemplo, para poderlos crear nosotros, tenemos que meditar para que nuestra mente pueda llegar a ese momento creativo que a veces nos sucede sin querer. Si nosotros lo que queremos es provocarlo, para eso existe la meditación. Y obviamente la meditación requiere de mucha práctica, de mucho estudio y de hacerlo constantemente. Requerimos entrenarnos, entrenar nuestra mente para poder lograr la meditación y para eso existen técnicas, existen herramientas. La práctica para meditar requiere entrenarnos y practicar esas técnicas varias veces, hasta lograr esos episodios creativos, porque ahí es precisamente en donde nosotros vamos a poder modificar nuestra realidad. Incluso nos pone como ejemplo el doctor Joe Dispenza, nos podemos llegar hasta sanar físicamente, sanar espiritualmente y sanar mentalmente. Podemos llegar a modificar nuestra realidad únicamente con la meditación. En la física cuántica, el efecto observador afirma que ahí donde ponemos la atención, ponemos la energía. Para lograr todos estos estados de conciencia, también tenemos que liberarnos de sentimientos que tenemos en nuestro inconsciente y que lo único que nos provocan es alejarnos del estado creativo. Todos, de alguna manera, sentimos baja autoestima o ira en algún momento, miedo, vergüenza, inseguridad o culpabilidad. Todos estos sentimientos que están en medio de dos manos, el doctor Joe Dispenza nos los explica como que es lo que está en medio de lo que verdaderamente somos y de lo que queremos aparentar. Lo que somos y lo que queremos aparentar a los demás, lo único que crea es un vacío. Y ese vacío está lleno de todos estos sentimientos negativos. Todos estos sentimientos negativos crean ese vacío en nuestro ser y crean ese vacío en nuestra alma. Creamos ese vacío cuando lo que queremos aparentar no coordina con lo que realmente somos. Y entonces ocultamos a los demás todos estos sentimientos. No queremos que los demás sepan que nosotros podemos llegar a tener estos sentimientos. Nos da vergüenza mostrarnos a los demás tal cual somos. No queremos reconocer esos sentimientos. Pero el problema es que si nosotros no reconocemos que los sentimos, tampoco los podemos erradicar. Huimos de todos estos sentimientos. Mientras no los enfrentamos, no podemos tampoco modificarlos y entonces no podemos cambiar nuestra realidad. Reducir e incluso eliminar el vacío entre quienes somos y quienes aparentamos ser es seguramente el mayor reto de nuestras vidas. Para ser una persona feliz, no debemos de preocuparnos por cómo nos ven los otros. Más bien, tenemos que ocuparnos mejor en cómo nosotros mismos nos vemos, cómo estamos nosotros haciéndonos esa imagen nuestra. El doctor Dispenza recomienda de manera acentuada, entonces, practicar la meditación, porque la meditación nos lleva a un autoconocimiento. Y es entonces cuando podemos estar conscientes de nuestros defectos,
pero también de nuestras virtudes, de nuestros límites o de nuestras actitudes limitantes, pero también de todo el potencial del cual podemos ser capaces. Meditar es el mejor vínculo para viajar más allá de nuestra mente analítica y para acceder al subconsciente, porque es ahí donde radican todos esos programas, hábitos y comportamientos que nos causan este conflicto entre lo que somos y lo que aparentamos, o entre lo que nosotros somos y lo que proyectamos a los demás. En la última parte del libro, el doctor nos brinda una serie de herramientas y de técnicas de meditación muy valiosas, que al practicarlas nos van a permitir cambiar nuestro cuerpo, nuestra mente y de esa manera incluso poder cambiar nuestro destino, poder cambiar nuestra realidad. En Deja de ser tú, este libro, nos presenta el doctor Joe Dispenza, el autor, una visión única y yo diría una visión revolucionaria para lograr alcanzar nuestro bienestar. Este libro es un ejercicio muy interesante que te va a ayudar a unir todos estos hábitos, la felicidad y nuestra realidad a partir únicamente de nuestros pensamientos. Nos va a ayudar a modificar nuestra realidad. Nos va a ayudar a cambiar nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestro cuerpo inclusivamente, incluso también, o sea, también nuestro cuerpo, también cambiar físicamente, porque nosotros con nuestros pensamientos podemos, como les decía, modificar incluso nuestro ADN y todo esto nos va a llevar a salvar nuestra vida, a modificarla, a cambiar nuestra realidad. En resumen, a dejar de ser lo que hasta hoy hemos sido. Entonces, si tú tienes ganas o necesidad de reinventarte, de cambiar la manera en que has hecho las cosas hasta ahora, si tú quieres obtener resultados diferentes en tu vida, este es precisamente un libro muy recomendable para lograrlo. Y pues bueno, hasta aquí llega el resumen de este libro, en el cual el doctor Joe Dispenza nos explica todos sus pensamientos, todos sus sentimientos, toda esta teoría. Y pues bueno, yo espero que haya sido agradable para ustedes, que les haya ayudado de alguna manera y sobre todo lo que espero es que haya yo logrado pues sembrar esta inquietud de ir a buscar el libro y de que ustedes mismos lo lean y de que ustedes mismos aprendan todo eso que están y que estamos todos necesitando, pues ya de manera particular. Muchas gracias por su atención y pues nos veremos en la próxima sesión de Aprendiendo. Muchas gracias. Buenas tardes. Si tienen alguna duda, yo con mucho gusto se las voy contestando. Yo aquí les empezaré a escribir la respuesta a sus preguntas. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, bye.